Hola Aries, este es el horóscopo sorpresas de agosto. No sabes qué, desde hoy, no sé qué tengo con el mes de agosto. Pensaba, no tengo que decir agosto, no tengo que decir agosto, y dije agosto. Sorpresas de febrero. Las sorpresas que te depara febrero. Y esta la voy a leer al derecho, no sé por qué las torcí ahí, costumbre. Bien, sorpresas. Las sorpresas que te depara febrero. La costumbre de leer las Rider al derecho y al revés. Esta no, la ley normal. La voy a leer al derecho. Bueno. Bien. La primera tirada bastante brava. Aries, seas hombre o mujer. Uno de los significados de los lirios es la vejez, es la ancianidad. Acá nos habla de una persona anciana muy sabia, los lirios, el zorro, muy inteligente, probablemente deje de existir. La carta de el ataúd. Una persona grande, muy sabia que conoces, y se van a decir de esta persona muchas mentiras, muchas falsedades. Es como que se va a calumniar a esta persona después de muerta. Bien, eso en el sentido general. Después vamos a ver si me vienen. Bueno, otro de los significados de los lirios es el tema de la sexualidad. Esto ya es más frívola esta lectura, pero la primera se me vino muy, pero muy fuerte. Nos habla de, en febrero, podés estar incursionando, Aries, en una relación un tanto superficial. Fíjate el engaño, la frivolidad. Y atención a esto porque esta persona no es buena. Y si vos estás en pareja, puede significar el fin de la relación. O sea, si tenés un amante, ya seas hombre o mujer, esta persona no es buena y puede significar el fin de tu relación oficial. Bien. Sí, de vuelta el tema de los chismes. La lechuza, los pájaros. Los chismes, la pelea, causan el fin. En el caso de la primera lectura, que podría llegar a ser el deceso de una persona anciana, muy sabia, de las cuales después se hable mal. Uno de los significados de la carta de la lechuza son los hermanos. Tiene que ver algo con los hermanos. O es el hermano de una persona con la cual conoces, o es una persona de la cual siempre hablas con tus hermanos. Puede llegar a significar eso también. Bien.
Sí, me llega mucho esto de que después de muerto se habla muy mal del finado, ¿eh? O de la finada. Una actitud muy, muy fea, muy agresiva. Bien, a ver. Sorpresas de febrero para Aries. Sorpresas que te depara febrero a vos, Aries. Sí, está girando en lo mismo, ¿eh? Realmente la siento. Aunque la primera lectura vino. Bien. Falso amor. Bien. Fíjate. No sé dónde poner los codos. Bueno, vamos acá abajo. Mira. De vuelta. 4 de bastos, 2 de espada invertido. Nos habla de gente celebrando, pero celebrando qué cosa? Un chismorreo. A vos, Aries, va a pasar que en algún encuentro que tengas, algún encuentro familiar o encuentro con amigos, que salís a comer algo, realmente te enojas por, por un determinado chismorreo. O puede haber, más allá de que sea el deceso de esta persona puntual, está lo que te va a sorprender es que salís a divertirte y producto de lo que se habla te enojas. ¿Eh? Bien, sea un mate. Bien, otra, otra de las sorpresas. Fíjate que la carta de los lirios está muy relacionada con el tema de la vejez, ¿no? Y de la paciencia, ¿eh? De la paciencia. La paciencia de los viejos en este caso. Eh, Guarda con justamente Aries, yo soy ascendente en Aries, justamente no somos de tener mucha paciencia, no, no, todo lo contrario, somos más bien así, como el loco, invertido, totalmente impacientes, impulsivos. Guarda con esto de que por impaciente ¿m? te puede, te puede suceder algún hecho desafortunado, la rueda de la fortuna. ¿Eh? Es mejor ser paciente, al menos en febrero. Lo más inteligente es ser paciente. Bien. Bien, Aries. Si vos seas hombre o mujer, producto de cierto, de vuelta, está muy aspectado el tema del chisme, ¿eh? Si producto de cierto chismorreo, de ciertas habladurías, vos, Aries, seas hombre o mujer, te distanciás, lo que te va a sorprender es que después se van a comunicar con vos, ¿eh? Rey de espadas.
como que va a haber algún intermediario, ya sea hombre o mujer, que como que te va a llamar por este distanciamiento. De vuelta, el tema del distanciamiento. Fíjate, la mentira, el engaño, la traición, las envidias, las conductas feas. Vos te alejás, te alejás como que decís, es lo mejor, es lo mejor para resolver mis cuestiones, mejor me alejo. Bien, a ver qué más. Sí, eso sería todo. Esas serían básicamente las sorpresas que te depara febrero. Primero entonces la muerte o el deceso. Ojalá que no pase, pero bueno, todos en algún momento morimos. Bien. De una persona anciana, a ver, muy sabia, muy inteligente. Esta persona podría llegar a ser un poco conflictiva, sí. Sí. Pero el tema que a vos más o menos te sorprende que ante la muerte de esta persona se empieza a hablar muy mal de esta persona. Bien. Y bueno, y después todo lo que demás expliqué, que ahora no me acuerdo. ¿eh? Ya lo expliqué. Bien, gente, nos estamos viendo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.